Buen día, se va a presentar el reto de iCloud Sorting de la escena de Factory.io, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Presentación general. Está conformada por el estudiante Felipe Casas Esteves, de la carrera Maestría en Ingeniería Mecánica. La asignatura es CAE Controladores Industriales en el periodo académico 2023-1. Arquitectura de las comunicaciones. Partimos de tener un equipo de cómputo, ya sea portátil o computador de mesa, en el cual después de la comunicación en el portátil o en el PC, parte al Node-RED, ya sea el Node-RED local o un Node-RED nube. En este caso, para esta escena, se utiliza el Node-RED tanto local y nube, el Node-RED local para poder almacenar datos del PLC Alan Bradle y el Node-RED nube que se va directamente conectado a Microsoft Azure o iCloud. De allí, después de ya tener parámetros y datos seleccionados, existe la comunicación tanto entre el PLC Alan Bradle a Factory.io, que es nuestra escena sorting, y de allí parte también comunicación a Microsoft Azure para poder mostrar en tiempo real el escala de supervisión y los datos en tiempo real de históricos. Arquitectura de no red local. Como lo mencioné anteriormente, necesitamos tener unos datos almacenados en el red local, y en este caso es una lógica de PLC que envía datos a Watson IoT. Tenemos lo que son guardadas las variables de nuestro PLC, donde las conecta por medio de una clave IP al Watson IoT, almacenando datos, y también se crea una lógica de PLC para poder leer esos datos de Watson IoT, en lo cual se crea una lógica de bloques de VM IBM iCloud, en el cual permite crear dos bloques, un bloque de start, un bloque de stop y un bloque adicional que hace la función del variador de velocidad que se mostrará más adelante. Arquitectura de no-red nube. Tenemos inicialmente una lógica de escala sensores. Esta opción nos permite, por medio de una función, llevar un proceso de control tanto de los modos, modo automático, modo manual de nuestra escena. En este caso, un contador de objetos, lo que son bases, cuadros, tapas, tener el proceso y la identificación de los sensores también. Luego de ello lo llevamos a un SCADA control, un programita que podemos detallar para poder tanto dar start o stop o manejar las RPM de nuestro motor por medio del Node-RED nube. Tenemos una parte de SCADA que detecta alarmas también por medio de un bloque IBM IoT. Tenemos una función y este nos va a detectar por medio de unas luces LED cuando ya se cumple esas condiciones de alarma y nos va a arrojar un error. Tenemos el SCADA históricos, por lo cual tenemos unas funciones: histórico de motor, histórico de sensores, y así podemos saber en tiempo real qué pasa con estos datos de entrada. Tenemos un cambio de variables, pasar de un valor verdadero o falso a un número para poderlo identificar en medio de histogramas. Y ya por último tenemos SCADA actuadores, todos los actuadores de nuestra escena por medio de también funciones y un cambio de variables. Podemos detectar por medio de unos LED colores y unos histogramas cómo va funcionando dicho sensor o actuador en el tiempo. Estructura de escala de supervisión de sorting. A continuación se va a mostrar de forma breve
cómo está constituido nuestra supervisión de escala de la escena Factory o Sorting, por lo cual se clasifica en una primera ventana lo que es panel modo, panel de control, panel de sensores actuadores, en otra ventana panel de alarmas, panel de históricos, panel de variador de velocidad y otro panel, el último, que es panel de actuadores y las gráficas que identifica qué actuadores están con un valor positivo o negativo en su momento. Bueno, en la siguiente escena del reto 3 que tenemos que presentar, tenemos la escena Sorting de Factorio y acá tenemos nuestra escala nube por medio de Microsoft Azure, en el cual hay 3 ventanas. La primera ventana se divide en el panel model, panel de control, panel de sensores. Está la otra ventana donde tenemos el panel de alarma, panel de históricos, el panel del variador de velocidad del motor de la banda 1 y la última ventana nos sale el panel de actuadores y la gráfica teniendo en cuenta cuál actuador está encendido o está apagado. Entonces le damos inicio. Tenemos modo manual, modo automático, en el cual prendemos el modo manual. Ya nos lo notifica el panel modo, botón verde. Damos Start. Prendemos nuestro variador de velocidad. Lo prendemos. Y después de que lo tenemos prendido, entonces accedemos a la ventana donde tenemos el variador de velocidad y desde allí controlamos la velocidad de nuestra banda transportadora. Y allí ya tenemos el funcionamiento tanto de nuestros cilindros hidráulicos como del motor. Y allí lo que ya podemos es controlar la velocidad del motor. La disminuimos y aquí podemos notar el movimiento de la banda. Aumentamos, disminuimos, y acá podemos observar en las siguientes ventanas qué actuadores tenemos prendidos. Como también históricos, las alarmas y el panel de sensores detectando bases, cuadros y tapas. Ahora se realiza otra prueba, pero entonces ya no vamos a manejar la banda análoga, sino la banda digital, como para llevar un proceso de históricos, conteo de objetos y demás de una manera más organizada y de una manera más escala. Entonces iniciamos igualmente aquí observando en nuestro SCADA nube la ventana de modo control, panel de sensores, en el cual este se divide por el conteo de bases, cuadros y tapas, en el cual se tiene una respectiva alarma, ¿sí? Tenemos un sensor de color que cuando él nos detecte el color, aquí nos va a salir qué número de objeto es y a qué color pertenece, ya sea azul o sea verde. En la otra ventana están las alarmas, alarma de variador, alarma de bases, tapas y cuadros. Entonces él nos cambia a rojo cuando ya supera ese límite de alarmas. Tenemos los históricos, tanto de motor, sensores y el sensor de pasada del objeto. Y ya por último tenemos la última ventana
donde también nos detecta el panel de actuadores, en el que hace ya función a tanto los brazos como las cintas de los seleccionadores de los objetos, y que ellos bajan y ya aquí hace el conteo y desaparece el objeto. Entonces iniciamos dándole Start, cambiándolo primero a modo automático. Cuando ya nos detecte el modo automático le damos Start. Entonces el sensor que tiene aquí arriba, este panel, lo que hace es seleccionarnos en el brazo 3 selecciona bases, el brazo 2 selecciona cuadros y el brazo 1 selecciona las tapas. La función de los cilindros hidráulicos, entonces se selecciona como el brazo 2, el selenoide doble, el cilindro de doble selenoide, y los sensores que cuentan los objetos como el cilindro de un solo selenoide. Y aquí podemos ir viendo en tiempo real qué va sucediendo con nuestra escena. Entonces aquí nos detecta, por ejemplo, el objeto 6, que es verde, el objeto 2 azul. Aquí nos llevando un conteo de bases, cuadros y tapas. Seleccionemos otro panel en el cual podemos ver que aún no ha llegado a las alarmas de los conteos de nuestros objetos, pero sí está transcurriendo en tiempo real el accionamiento de ellos y el conteo de ellos. Y ya por último, el panel de los actuadores, que en ese caso el brazo 3 es el que está accionado y ya nos marca brazo 3. Vuelve a arrancar la banda, nos vuelve a marcar el brazo que está seleccionado con su cinturón por medio de colores, tanto en esta parte como en esta parte, para llevar un mejor control de lo que va sucediendo. Volvemos a observar las alarmas, en donde aún no ha llegado. Sí, en este tiempo ya llegó y ya nos detectó la alarma tapas, que ya llegó a un conteo máximo de tapas por medio del sensor que tenemos ubicado en la escena. Y así tenemos un control y una determinación de nuestro proceso de automatización por medio del programa Factorio y Microsoft Azure. Y ya por último, paramos nuestro proceso de transporte de objetos, nuestro proceso de supervisión y escala en la nube. Ya tenemos un proceso definido. Muchas gracias. Como conclusiones, tenemos que la supervisión por medio de Microsoft Azure nos permite un correcto manejo de las operaciones que en tiempo real y a su vez nos ayudan a detectar una falla o un problema y así evitar un daño global en algún sistema de automatización, alguna máquina mecánica o de algún componente de operación. También que el uso del variador de velocidad manipulado desde Microsoft Azure permite un manejo correcto de la velocidad con el que se requiere movilizar algún elemento, ya sea banda transportadora o entre otras máquinas, o dependiendo qué objeto es delicado. Y por último, la operación de la escena en factorío es manejable en cualquier parte del mundo, que facilita mucho, ya que se tiene acceso a la ventana emergente de no red nube y desde allí, desde que estén conectados los parámetros,
se puede hacer una correcta supervisión y manejo de cualquier proceso de automatización. Muchas gracias.